pero sin embargo aquí seguimos haciéndonos algunas que otras preguntas en Ángel Caído, transmitiendo hacia todo el mundo, ¿por qué no? Hoy las plataformas y la tecnología que a veces nos aprisiona, a veces nos ayuda. Y tenemos como título del editorial de hoy, Guerra sin final. ¿Y a qué otra guerra nos podríamos dedicar aquí en este programa? Si no es a la guerra que se ha anunciado hace ya, rápidamente digo, 54 años. No sé si acá el equipo de producción me puede hacer la cuenta. Estamos hablando de la guerra contra las drogas, ¿no? Una guerra que, en definitiva, se termina anunciando hacia una sustancia, ¿no? Hacia algo que no... algo sin sentimiento, como decía la doctora Barrenechea, o sea, declararlo enemigo público número 1 en Estados Unidos, lo cual hace que, como ustedes saben, como una catarata de mierda, llegue hacia todo el mundo. Es casi, les diría, sin sentido, ¿no? Si uno lo busca o lo ve desde una perspectiva, o de la perspectiva que aquí mantenemos desde Ángel Caído. Pero de repente, si sigue pasando y seguimos viendo ciertas noticias, empezás a encontrarle cierto sentido en ciertas cuestiones, y voy a dejarlo, prometo decir la palabra cierto. Y esto tiene que ver, el último capítulo, podríamos decir, de lo que se denomina guerra contra las drogas, puede ser lo que sucedió en Brasil, en Río de Janeiro, en donde mediante un mega operativo quisieron ir contra un cartel y se encontraron con un cartel por demás armado, con drones, con bombas, con una batalla, una verdadera guerra civil. Ver las imágenes de Río era como ver las imágenes de una guerra, en donde estos grupos que se dedican al narcotráfico, digamos, se dedican al negocio ilegal más grande que existe en todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que una guerra que lleva más de 50 años no haya podido ni siquiera, no digo bajar los índices, sino ha elevado las posibilidades de que este comercio se convierta así el primero de los cinco, de las cinco negocios ilegales, como ser la trata de personas, la prostitución, como ser el tráfico de petróleo y algunas otras cosas más, en el primero. Y en el primero en una sociedad y en un mundo, porque ya es difícil hablar de países, es difícil hablar de una idiosincrasia de un solo lugar, porque si algo hizo en los 90 con la globalización es vestirnos a todos de un mismo color. Y entonces, de repente, nos encontramos con muchísimas facilidades para el lavado y el blanqueo del dinero. En Brasil se ha llegado a hacer una red de blanqueo donde el 50%, es abismal poder blanquear el 50% del dinero que viene del narcotráfico. Y ese blanqueo, obviamente, que no se da solo con las favelas y las villas, sino que se dan mediante los negocios inmobiliarios, esos negocios que al poder tanto le tientan, se dan mediante los candidatos, porque no nos olvidemos que hasta hace muy poco el primer candidato de La Libertad Avanza era una persona que va a ser investigada por sus presuntos negocios con un presunto narcotraficante. Pero también hay que tener en cuenta que lo que va sucediendo a medida que esta guerra sin cuartel, porque verdaderamente es increíble cómo se dedican a facilitar, por un lado, el expandimiento de estos negocios, y por otro lado dicen que los combate. Y acá vamos a hacer un pequeño recorrido, si se quiere, histórico, pero rápido. Llegué a pensar hoy, viniendo para acá al estudio, que lo que fue la prohibición del alcohol a principios del siglo pasado, incluso pudo haber sido algún tipo de experimento, porque después de haber organizado el crimen, ¿no? Con Al Capone, fue su máxima expresión de ese crimen organizado, que de alguna manera, como bien lo dice la palabra, hacía que todas los pequeños negocios se pongan como eje la prohibición del alcohol. Y luego de que eso fracasó, comienza lo que ya hemos dicho, ¿no? Sobre la prohibición de las sustancias, del cannabis.
en 1929, 30 y pico, con toda la etapa de Hearst y Anslinger, pero luego eso se reedita con una modernidad, con los años 70, con Nixon declarando la guerra contra las drogas, con un plan Cóndor que bajaba desde Estados Unidos con una cantidad de golpes militares que hacían que las economías se endeuden, lo cual también hace que sea mucho más fácil poder lavar la guita en economías frágiles, como puede ser hoy la Argentina, que en economías más fuertes que tengan más trabas o más regulaciones para poder blanquear. Incluso, acá lo ha dicho el presidente, no importa de dónde venga la plata, esto pasa en el 70, en el 90 viene la globalización, aparece la imagen del terrorista y hoy en día estamos hablando de narcoterrorista, porque la narrativa, si algo puede hacer, es juntar ese enemigo y ir exponenciándolo y haciéndolo crecer hasta que sea un monstruo totalmente imposible de contener. Y a pesar de que se quieran llenar la boca la ministra de Seguridad y todos los ministros, porque esto no es partidario, esto tiene que ver justamente con la narrativa mundial, en donde se prepara el terreno para que el narcotráfico siga creciendo y para que las víctimas de esa guerra supuesta contra las drogas sean la guerra contra las personas, la guerra contra los que menos tienen, los que menos seguridades legales tienen, jurídicas tienen, y que hoy en día está pasando en Estados Unidos, que el ICE, por ejemplo, está deteniendo a quien sea por lo que sea. O sea, ya no necesitan ni siquiera decir que la marihuana hace que los negros violen blancas, no necesitan decir que la cocaína esto, ahora ya directamente por ser inmigrante sos ilegal. Y esto es un concepto muy interesante, el ilegalizar a una persona. Es algo que tenemos que replantearlo, porque acá, en nuestra Argentina unida a Norteamérica, nos están planteando querer parecernos a un lugar que se está prendiendo literalmente fuego, que la gente no puede vivir, que hoy en día Nueva York es el lugar donde miramos porque hubo un triunfo de una persona que creemos en que pueda cumplir lo que dice, y se ha vuelta tanto la narrativa que hoy en día, si alguna vez me hubiese permitido tener o me hubiese dejado regalar una remera que diga I love New York, hoy sería el día que me la pusiese, obviamente si no tuviese esta hermosa camisa para estrenar. Pero a lo que quiero ir, que estamos aspirando a ser un país que tiene mortalidad en las escuelas por gente que va y con semiautomáticas le tira a sus propios compañeros y compañeras, profesores y directivos. Hoy en día es más fácil conseguir una licencia para una semiautomática que una licencia para plantar cáñamo. Y esto es dato, esto no es opinión lo que estoy diciendo. A partir del martes se ha flexibilizado, incluso se habla de un trámite express para conseguir semiautomática. Y volvamos entonces un poco a lo que es el narcotráfico. Imagínense si la gente que se dedica a esto pueda conseguir armas de manera más fácil, legal, que no se las tengan que entrar al mercado ilegal. Y eso es lo que digo, legalizan una cosa y a nosotros nos prohíben por otra, prohíben a las personas, prohíben a quienes quieren pensar de otra manera, o a los que ni siquiera queremos hacer más que, no cumbia, más que estar acá, decir lo que nos parece, intentar buscarle una solución, o si no también llenarnos de fe, como hace Masacre, con este hermoso tema que me remonta ya a los años 2000, creo. Sí, 2000, 2001, en este gran disco Aerial. SAI Producciones.